La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La reforma de telecomunicaciones, a mi parecer, no cumplió con las expectativas que tenía la sociedad civil y aquellos que pensábamos que es necesario, o que pensamos que es necesario, un nuevo reparto del espectro radioeléctrico. Era una magnífica oportunidad para hacerlo, ahora que vamos a pasar a lo digital y que va a haber el apagón analógico, repartir, pero repartir desde cero, es decir, que hay un nuevo espectro y ese espectro se repartiera de una manera mucho más equitativa, más democrática. Mi nombre es Florence Toussaint, soy profesora universitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. He trabajado mucho tiempo los medios de comunicación. Tengo una columna en la revista Proceso todos los fines de semana y bueno, me interesa mucho el medio público. ¿Cómo queda México dentro del contexto de lo que está sucediendo en América Latina frente a la reforma de telecomunicaciones? Lamentablemente, para quienes pensamos que el medio televisivo y radiofónico deben abrirse y debe haber voces plurales, lamentablemente en México hay una regresión. En América Latina, yo he estudiado 3 países que son Venezuela, Brasil, 2 países, y en estos países la televisión pública ha recuperado el lugar que en realidad que nunca tuvo. En Brasil un poco más, pero en Venezuela había un solo canal de televisión público. Cuando llegó Chávez al poder, en realidad el otro canal que existía le fue otorgado a la Iglesia Católica y entonces cuando Hugo Chávez accedió al poder solamente había un canal de televisión que es VTV. A partir del 2002, en que hubo el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, Chávez y su equipo se dieron cuenta de la importancia de los medios de comunicación, porque uno de ellos, privado, fue instigador precisamente de este golpe y difundió a toda América Latina, incluido México, los hechos del golpe, pero claro, desde su perspectiva. En Brasil la historia es diferente, porque Brasil tuvo medios no públicos, sino culturales, antes que públicos, pero culturales, auspiciados por fundaciones privadas. Y sin embargo, también a la llegada de Lula al poder, se empieza a discutir el tema de los medios públicos y se abren los canales, se hace toda una red, porque Brasil es tan grande, que entonces hay muchas opciones de televisión pública. Están las universitarias, que es una red muy grande, están las culturales, que también es una red grande, están las legislativas, que solo pasan por sistemas cerrados, y está una nueva cadena que se llama TV Brasil. En México sucede lo contrario. Siempre tuvimos medios públicos, muy pronto, en relación con el continente, apareció Canal 11 en 1958 y a partir de entonces sigue existiendo y luego se creó Imevisión y luego aparecieron los sistemas de los estados y el Canal 22 y todo eso empezó a declinar a partir de que se vende Imevisión en el sexenio de Carlos Salinas y los siguientes sexenios, en lugar de aumentar, fueron disminuyendo las posibilidades de los sistemas públicos, a tal grado que hoy vemos que están prácticamente casi todos en el abandono. Estamos frente a al apagón analógico y muy pocos medios públicos
tienen la posibilidad de pasar a lo digital. Con lo cual se plantea la interrogante, ¿y qué va a suceder? ¿Van a desaparecer o no? Y bueno, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, incluso Perú, que tenían medios públicos verdaderamente raquíticos o que no los tenían, ahora han abierto por lo menos 1 o 2 cadenas nacionales, lo cual pues habla de un cambio. Pero claro, es que los gobiernos son gobiernos progresistas, de izquierda, democráticos. ¿Qué pasa en México? Pues que con la llegada del PAN a la presidencia, pues hay, bueno, ya desde Salinas de Gortari, hay un viraje, digamos, hacia la derecha y hacia la privatización y hacia dejar a los medios públicos, como digo, en la inanición. ¿Por qué es importante que los medios públicos existan y permanezcan frente a este panorama un poco de pensamiento único, impulsado por los medios privados, por el poder político, por el poder de las transnacionales? Justamente porque es el espacio de resistencia de la sociedad. Es el único o la única posibilidad que ya tenemos de resistir este embate, que si bien es mínimo, que si bien está acotado, que si bien tiene poco presupuesto, de todas maneras es una voz que ahí está, que sigue existiendo y que es una voz alternativa a lo demás, a este pensamiento único. Si no existieran medios públicos, pues entonces veríamos el panorama totalmente negro, porque no habría a dónde acudir para obtener otro tipo de información, de entretenimiento, de cultura, de educación, más que el medio privado. Es como si perdiéramos, por decirlo así, las universidades públicas, como si perdiéramos la educación pública, laica y gratuita. Así de grave sería que perdiéramos a los medios públicos. Si nos atenemos a la definición clásica de medios públicos, no hay medios públicos, porque bueno, muchos autores han dicho que en México no existen los medios públicos, porque ¿cuáles son los medios públicos? Los que son universales, llegan a todo mundo. Los que son gratuitos o se paga un canon por ellos. Los que no tienen publicidad. Los que son tienen un presupuesto legal y los que son independientes, totalmente independientes del poder. Eso no pasa en ninguno de los puntos que mencioné, pasa en los medios públicos mexicanos. Sin embargo, yo digo, tenemos medios públicos. ¿Por qué? Porque los que existen dependen de alguna instancia del gobierno y tienen un régimen, o tenían hasta ahora un régimen distinto. Son permisionados y en el caso de las concesiones también tienen que atender a un fin específico que no es lo mercantil, que no es el negocio. En esa medida tenemos medios públicos. Ahora, ninguno es universal, ninguno es totalmente independiente del poder, ninguno tiene un presupuesto asignado por ley. Muchos o todos dependen del gobernador en turno, del secretario de gobierno, de Conaculta, es decir, ninguno es independiente. Sin embargo, tienen un margen de acción mucho mayor que el de las empresas privadas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.